Sí, está con nosotros el fiscal supremo Tomás Gálvez. Muy buenos días, señor fiscal. Muy buenos días. Días agitados los que estamos viviendo, ¿no? Pero yo quisiera que nos diga usted qué está pasando en el Ministerio Público, si usted puede resumir la situación. Bueno, ya sabemos que desde que asumió la gestión el doctor Chávarri, hubo bastante oposición y hubo bastantes grupos políticos y sobre todo un cierto grupo de la prensa que no estaba de acuerdo con que él asuma el cargo y con que él continúe. Entonces se han realizado bastantes acciones que han contribuido a que no haya paz, no haya un ambiente de trabajo en la institución y sobre todo que se generen situaciones como esta, que realmente, hasta donde yo conozco, no hay nada por qué preocuparse. Es decir, no es cierta la versión según la cual el doctor Pedro Chávarri está preparando la salida en estos días de Navidad de por lo menos José Domingo Pérez y no de todo el equipo que encabeza Rafael Vela. Mire, de la investigación Lavajato. Ayer yo conversé con gente de la Fiscalía de la Nación, entre ellos el doctor Chávarri, y desmintió categóricamente esa situación. Así le puedo decir, categóricamente. Claro que, obviamente, la distribución y la permanencia de todos los fiscales, inclusive de los fiscales supremos, depende del fiscal de la Nación, y esa es su facultad que, digamos, pueda hacer algún cambio algún día si es que fuera necesario. Pero lo que le digo categóricamente, estas versiones que se han difundido son absolutamente falsas. O sea, no es cierto, o sea, digamos, hay como dicen los gringos, un deadline en esta investigación Lavajato, que es el 14 de enero, que es el día en que empiezan las declaraciones formales y las testimoniales de todos los ejecutivos de Odebrecht, que ya no son aspirantes a colaboradores en ese momento van a ser colaboradores. Entonces, cada cosa que diga y cada documento que entregue va a tener un valor de prueba en el proceso. Obviamente. Entonces, antes de que eso pase, no va a haber cambios en el equipo especial de investigación del caso Lavajato. Conforme a la información que yo tengo, no. Definitivamente no, porque no hay ninguna decisión al respecto, pero siempre todos los fiscales estamos sujetos a la evaluación, a la conformidad institucional y del fiscal de la Nación. ¿Pero por qué se ha llamado la atención de que se haya pedido información sobre todos los casos que lleva en particular José Domingo Pérez? Mire, no sé si ha pedido información a todas las fiscalías, pero los fiscales de la Nación, inclusive el fiscal superior en general, puede pedir esa información sin ningún problema. Y nadie se preocupa por eso. Simplemente se limita a informar el avance o el estado en que se encuentra la investigación y eso es todo. Eso no es nada irregular, eso no revela nada, no es indicio de nada, sino es el trabajo cotidiano y normal de la institución. Pero que expresa en todo caso qué cosa, digamos, sensibilidad a cada cosa que pase y todo el mundo anda interpretando cada detalle. Porque, o sea, estamos en una situación que es un poco loca, ¿no es cierto? O sea, se ha acusado al fiscal Chávarri de estar ligado a los apristas, ¿no es cierto?, a los fujimoristas, pero es él el que puso a Rafael Vela ahí y es él el que puso a José Domingo Pérez en una investigación cuyas primeras víctimas, si pudiera usarse esa expresión, han sido Keiko Fujimori y el propio Alan García. Entonces, ¿por qué no hay una relación diferente entre el fiscal Chávarri y el equipo que él mismo nombró? Eso es lo que todos nos preguntamos, porque en realidad me parece que la primera víctima de la designación del nuevo equipo fue el propio Chávarri, porque en la primera intervención de José Domingo se pidió que se vaya Chávarri e inclusive dijo que se vayan los demás fiscales supremos, solo que se quede la doctora Zoraida, dijo José Domingo. O sea, no es que la primera víctima haya sido Keiko, no, la primera víctima ha sido Chávarri. Ahora, ¿qué vínculos tiene el doctor Chávarri? O sea, por ejemplo, el otro día había una visita de Rosa Bartra. Ella dice que ha sido una visita protocolar como la que ha hecho en relación a todo este tema de la reforma de la justicia y que también ha visitado al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente de la Corte Suprema. Sin embargo, he leído por ahí en algún diario que supuestamente ella ha dicho que el fiscal Pérez debe irse, José Domingo Pérez debe irse. Que es un objetivo, ¿no es cierto?, de estos sectores que se ven afectados por
hay mucha gente que quiere que se vaya Domingo Pérez. Y yo creo que él está trabajando y debemos dejarlo trabajar. Ahora, ese trabajo en las investigaciones se mide con resultados. ¿Y cuál es el resultado? Que en su momento tenga condena. Hasta ahora todavía no se ha exhibido un resultado como para decir la investigación está siendo de lo mejor, etcétera. No. Se está trabajando y hay que tener la esperanza, la confianza de que se esté trabajando bien y se llegue a buen puerto. Ahora, ¿por qué es tan difícil que ante esta situación de desconcierto y de, digamos, sobrepolitización y de presiones de toda naturaleza, el fiscal de la Nación no sale y dice, no me gustan las críticas que me hace el doctor José Domingo Pérez, respeto su opinión, pero respaldo su trabajo? Y el equipo que encabeza el doctor Rafael Vela tiene todo mi respaldo para seguir adelante con su trabajo. Claro, esa es una decisión que tiene que tomarlo exclusivamente él. Y yo no puedo opinar al respecto ni sugerirle porque es una cuestión del fiscal de la Nación. No olvide que es mi superior jerárquico también. Entonces, eso depende de él. Sin embargo, uno puede respaldar un trabajo cuando tenga la plena seguridad del resultado. Ese trabajo está en evaluación, está en camino. Veamos cuál va a ser el resultado. Entonces, el trabajo de este momento de José Domingo y del grupo, del equipo especial, yo creo que se está realizando en condiciones normales. Y están realizando, no puedo decir ni buen trabajo ni mal trabajo, porque repito, eso yo lo mido en resultados. Porque, por ejemplo, ahora hay un primer caso que vamos a tener. Se está evaluando la prisión preventiva de Keiko y todo el equipo que está con 36 meses de prisión. Perfecto. Eso se está evaluando ahora. Eso va a ser una primera evaluación del trabajo. ¿Por qué? Porque este caso ha sido demasiado mediático, un caso que se podía hacer en 2 o 3 días, se ha hecho en más de un mes, me parece. Entonces, si ese trabajo, con esa dedicación, con ese dispendio de logística y de esfuerzo, no estuviera bien, entonces ¿Pero qué significa que no estuviera bien? Porque que la sala del doctor Saguanay resuelva en contra no significa necesariamente que lo que ha actuado la Fiscalía no haya sido mal, adecuado. Claro, pero hay que ver cómo resuelve, pues. Porque si te dice está mal tal y tal cosa, obviamente no está todo bien. Y si te dice está bien, solo que yo tengo un criterio distinto, obviamente no hay ningún problema, continuamos adelante. Pero de todas maneras eso va a ser una primera evaluación. De momento, yo no puedo decir el trabajo que se está haciendo es el mejor y de respaldo, yo no puedo decir. Lo que sí puedo decir es que el equipo está trabajando, creo que en condiciones normales y en condiciones razonables, y hay que dejarlo que trabaje. Pero hay una diferencia abismal con lo que estaba ocurriendo en los días de Hamilton Castro. Por eso, o sea, ¿no? Precisamente por eso digo, está trabajando. Está demostrando que las investigaciones las está llevando adelante. Eso es lo importante y eso tiene que continuar. Eso tiene que... Los fiscales tienen que sentir la seguridad de que nadie los está presionando, tal como me ha referido el fiscal de la Nación el día de ayer. Porque yo también, preocupado por esto, pregunto, ¿qué está pasando? Porque ¿sabe cuál es el problema? El problema es de que en un primer momento, para desestabilizar a Chávarri, se habló de los cuellos blancos. Los cuellos blancos inventaron un montón de cosas para vincularlo a Chávarri, a mí también y a otras personas, que felizmente ya se está esclareciendo debidamente que nada tenemos que ver con los cuellos blancos. ¿Eso está ocurriendo en la investigación? Definitivamente. Sí, porque, por ejemplo, en los últimos días ha circulado... O sea, porque se está hablando mucho, por ejemplo, de quién recibió entradas del señor Oviedo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el hecho de haber recibido entradas a partidos claves de la selección era como una de las señales del vínculo. Pero me han pasado la persona, Ana María Yesquén, que es la persona que maneja ¿las entradas? La prensa, no, la que maneja la prensa de Edwin Oviedo. Y la información que es que el propio Pablo Sánchez había recibido entradas de Oviedo. Entonces, ¿eso qué significaría? ¿Que Pablo Sánchez también tendría que ser considerado en la investigación? Creo que era política de la federación entregar entradas a determinadas autoridades. Me parece, no estoy seguro de eso. Yo nunca he recibido, nunca he estado en contacto con ellos. No sé eso. Pero si hubiesen recibido entradas, si a usted le mandan una entrada para un partido, ¿usted lo rechaza?
Dice Perú, Nueva Zelanda, Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, fila 13, total 6 entradas. Y acá hay otro que está dirigido a Enrique Javier Mendoza, ministro de Justicia, fila 33 al ladito de Pablo Sánchez. Del 13 al 16, 4 entradas le dan al ministro de Justicia. Como ve, eso no revela nada. Definitivamente eso no revela nada. Y de repente, ya articulando con otros elementos de prueba, puede uno sacar alguna conclusión o una inferencia. Pero en sí mismo no significa nada. Categóricamente. El problema es que si esto está concatenado con otros, con invitaciones a viajes y como contraparte, la toma de resoluciones, ¿no es cierto?, que puedan ser favorables en este caso. Un favorecimiento en algún caso, en una investigación, ya más o menos tendría sentido. Pero incluso ni en ese caso, ¿por qué? Si ha repartido a 10 y uno de ellos es la persona que le ha favorecido, por ese dato no podemos sacar conclusiones. Pero yo le estaba diciendo, en un primer momento se pretendió vincular a los cuellos blancos. Usted dice se pretendió vincular, o sea, en el caso del doctor Chávarri, porque se ha acreditado que no tenía ningún vínculo. Eso es lo que usted dice. Lo que se ha publicitado, tal como lo refirió el presidente electo del Poder Judicial, no tiene ninguna relevancia penal. Categóricamente lo digo. Lo que me han imputado a mí no tiene ninguna relevancia penal. Pero, ¿por qué nos incluyen? Justamente para buscar desprestigiarnos de tal forma. Luego ahí también se concatena con que los 20 congresistas vinieron a pedir nuestra renuncia. Entonces querían generar condiciones para que nosotros renunciemos o nos saquen. Muy bien, eso en este momento por lo menos se ha calmado o se ha ido demostrando, como en mi caso, que no tengo nada que ver. Pero ahora ya otra cosa han inventado. El conflicto lo dirigen a otro lugar. ¿Para qué? Para seguir generando la controversia, la confrontación, de tal forma que no puede estabilizarse la Fiscalía de la Nación. Y ese es un gran problema, que yo no sé, que pueden haber personas interesadas en mantener ese estado de cosas sin que exista razones para ello. Ahora, una de las controversias es esta, ¿no es cierto? Supuestamente el doctor Chávarri, por alguna razón, tendría interés en proteger a Keiko Fujimori y a Alan García, ¿no es cierto? Y por el otro lado, se critica la falta de celeridad con respecto a otros casos, como el de Susana Villarán, como el de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto?, que pese a todas las evidencias que supuestamente hay en su contra, que provocaron incluso su renuncia a la presidencia para no ser vacado, no avanzan, ¿no es cierto? Y no reciben el mismo trato que supuestamente están recibiendo Keiko Fujimori y Alan García. Ese es un tema que no se ha dado explicaciones y yo voy a ensayar una explicación. Mira, la cuestión está de que la Fiscalía, el equipo mismo, hay que ser honestos al respecto, no tiene la logística, no está capacitado para llevar todos los casos simultáneamente. Y tiene que empezar con alguno o algunos. Se ha empezado con estos y continuará con los demás. Yo no tengo ningún elemento para asumir que no va a ser así. De eso estoy seguro. Obviamente no todos piensan como yo, pero yo conozco al doctor Vela, es un profesional competente, al doctor José Domingo, también un profesional competente. El problema es que la prensa los ha convertido en divos, los ha convertido en estrellas de cine, en estrellas de televisión, y ahí un poco como que se confunde la situación. Ese es el gran problema, porque después por lo demás yo creo que están haciendo su trabajo. Ahora, ¿qué es lo que es decir? El presidente, estamos en medio de una crisis del sistema de justicia, ¿no es cierto? Y lo más emblemático es la necesidad de haber ido a un referéndum para hacer la Junta Nacional de Justicia, entre otras cosas. Entonces, el tema es que en este contexto, el clima o la relación entre el presidente de la República y el doctor Chávarri es el peor, ¿no es cierto? Es decir, el presidente convoca una reunión para discutir el tema de la reforma de justicia, al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del Congreso, al presidente de la, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema, electo, pero no invita al fiscal de la Nación. Sí, pues ese es un gran problema que también nosotros no lo explicamos. Pero lo que sí he podido advertir, en la lucha contra la corrupción que se dice, se está hablando de otra cosa y de arranque meten contra la corrupción. No más, hermanitos. Pero si vemos, en realidad, si vemos el compromiso, cómo debe ser el compromiso de la lucha, de la verdadera lucha contra la corrupción, los hermanitos son solamente una pequeña muestra. Porque ¿qué se negociaban ahí? Se negociaban 3 vinitos, 6 azulitos, 10 verdecitos, que fue lo máximo. Esos son pirañitas.
Son pirañitas, son pájaros fruteros, al lado de la verdadera corrupción que al parecer no lo estamos enfrentando y enfocando directamente. Por ahí también tenemos que sincerar el diálogo. Se refiere usted a las grandes obras públicas, a los negociados, claro, como lo que se ha destapado, por ejemplo, en Chiclayo. Lo de Chiclayo es gravísimo. Mire, creo que en una entrevista anterior yo referí de que realmente cuando postulan a las alcaldías, a los gobiernos regionales, etcétera, ya es evidente que van a robar. ¿Por qué? Porque gastan 2, 3, 4 millones de soles en campaña y el sueldo que van a tener son 200, 300 mil soles máximo. Entonces, desde que están postulando ya sabemos que van a robar. O sea, eso ya no nos engañemos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Una verdadera investigación. Tiene que concentrarse ahí a investigar el patrimonio de estos gobernantes, de estos alcaldes, gobernadores, etcétera, que al final de su gestión se convierten en nuevos ricos. Todos lo sabemos. Entonces, y también ministros, también la gente que maneja el presupuesto. Eso es lo principal. Claro, porque eso es lo principal. por ejemplo, en el caso de Chiclayo, lo relevante y lo que se está poniendo en el centro de la atención es que es cierto. El alcalde ejecuta presupuestos, ¿no es cierto? Y paga comisiones, cobra comisiones ilegales y destina a obra. Pero todo eso sería imposible sin la concertación con miembros del gobierno central. Y ahora resulta, por lo menos si terminan siendo verdad las colaboraciones que están ocurriendo ahí, de los congresistas que actúan como gestores de intereses, como lobistas, y por supuesto no lo hacen a título gratuito, ¿no? O sea, yo te presiono para que tú entre esto en el presupuesto, para que el ministro una vez te suelte el presupuesto, pero 5%. Y yo tengo mi reserva. Y no sé si ahí dicen hermanito, ¿no? Sí, de repente se dicen compadrito. Ya, lo que pasa es de que yo tengo mi reserva de arranque, por lo menos de las primeras declaraciones de los colaboradores. ¿Por qué? Porque en torno a mí, en torno a otras personas, han mentido flagrantemente, tratando de obtener un beneficio. Después, cuando ya se ha buscado corroborar la información, ahí han tenido que corregirse de las calumnias que inicialmente estaban haciendo. Entonces, por ese lado, yo de momento no puedo decir que hay ahí un tipo de responsabilidad con estos colaboradores que hablan de los ministros, de los congresistas. Pero lo que sí puedo decir, porque todos lo sabemos, es que hay miles y miles de proyectos en espera. Y para que se apruebe, para que se otorgue el financiamiento a esos proyectos, el primer gran negociado es acá, el Ministerio de Economía, para que aprueben para los gobiernos regionales, para las municipalidades, y ese es el primer punto. Ahora, como han subido, y he leído en la prensa también, como ha subido la comisión de estos, ya no es el 10%, sino ya es el 15% ahora. O sea, la cuestión se está agravando en estos momentos en que estamos orientados directamente en la lucha contra la corrupción y no nos estamos dando cuenta de eso. Ahora, ¿cómo se debe resolver la crisis? Porque me sorprende lo que usted dice, ¿no? Porque hay como una falta de correspondencia entre lo que dicen la mayor parte de los medios, ¿no es cierto?, con respecto a la situación que estamos viendo y a la propia percepción que tienen los miembros del equipo especial, que están sinceramente preocupados porque sienten que no tienen estabilidad, o sea que en cualquier momento pueden ser sacados. Usted dice, eso no va a ocurrir. Usted Claro. ha hablado con el doctor Chávarri ayer mismo y él le ha dicho, eso no va a ocurrir. Ayer he hablado con el doctor y él me ha dicho así, textualmente, eso no es cierto. Categóricamente lo reitero. El gran problema es que de algún modo, y ese es el problema que tampoco lo estamos enfocando, de algún modo, del equipo especial, particularmente José Domingo y el doctor Vela, se han puesto en una posición de rebeldía contra el fiscal de la Nación. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, digamos... Ya. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo, ya ahora tienes que renunciar, fiscal de la Nación, ¿es una rebeldía o no? Es una situación de rebeldía. En esas condiciones, ellos que saben que el fiscal de la Nación tiene las facultades para cambiarlo, y si yo estoy en rebeldía y este me puede cambiar, obviamente yo me creo mi fantasma. Y creo que esos son los fantasmas que ellos se han creado o cierto sector de la prensa les ha creado y ellos lo han creído. Ahora, ¿hace cuánto tiempo que no se sienta del doctor Chávarri a hablar con Rafael Vela? Eso desconozco, pero... Pero eso no, es decir, si hay fantasmas, la mejor manera de deshacer los fantasmas es abrir la ventana, sentarse y conversar. Es ver la realidad. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer ambas partes. ¿Por qué? Porque en este momento el Ministerio Público tiene que trabajar, tiene que hacer su trabajo. Más allá de la cuestión mediática, tiene que hacer su trabajo. Porque ¿sabe qué? Hay fiscales fuera de los mediáticos
que están haciendo bien su trabajo y que están teniendo resultados, que obviamente eso no se conoce, pero se está trabajando. Entonces yo creo que acá lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Le voy a robar unos minutos más, tenemos que ir a la pausa, doctor Gálvez, estamos con Tomás Aladino Gálvez, fiscal supremo, y yo tengo dos interrogantes, una que tiene que ver con Abel Concha, que yo hasta ahora sinceramente no entiendo cómo es fiscal superior, después de haber escuchado, visto el material, visto su declaración, es más, después de haber leído las respuestas que él le da y el tipo de comunicación que sostiene con nuestra productora cuando lo invita a que venga acá a ejercer su defensa, ¿no? Y el otro tema, cómo se va a resolver la crisis de relación entre el actual fiscal de la Nación y el presidente de la República, ¿no? Ese es un tema. Que es un asunto clave, ¿no? Es un asunto clave. Nos vamos a la pausa, regresamos con el fiscal supremo Tomás Gálvez. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lúcar en